Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Vamos a ver Disney un momento, quiero que se preparen porque hoy, bueno, ya habíamos hablado ayer de que el strike, pues, era más posible que se diera. Prepárense para que puedan vender en la entrada. Bueno, ya está abriendo el mercado. Veamos que Disney, pues, pasó el strike que habíamos pasado. Recuerden que cuando es earning, se debe vender en la entrada y luego ustedes pues tienen que entrar al post-earning con una estrategia diferente, ¿no? Hay que ir viendo cómo se comporta. Disney nos pasó el strike, muy bueno este earning. Ayer lo hemos hablado y nos estábamos inclinando más hacia los calls que hacia los puts. Recuerden que cuando son earnings ustedes deben hacer estrategias de straddle, por ejemplo. Ayer calculamos rentabilidades y demás, marcamos varios soportes, varias resistencias, de acuerdo a los niveles que él estaba tocando, ¿cierto? Y bueno, nos pasó el strike, miren el panorama como lo habíamos planteado y ya se está generando bastantes, pero bastantes rentabilidades. Ok, vamos a ver un momento. Sigue continuando, está continuando bastante bien. Ya yo salí de mis posiciones, ya yo me salgo de ahí, entro en otra estrategia. No es una compañía que veo todos los días, pero como es un earning, me gusta estarlo viendo. ¿Okay? Muy buen ejercicio el que habíamos hecho ayer. Sé que muchos también lo hicieron, sé que hicieron bastante dinerito con eso, sé que les va a ir bastante bien o que ya les fue muy bien. Entonces vamos a ir haciendo un breve repaso. Bueno, SPY, la apertura ha sido arriba. Acuérdense que ayer hablamos de que primer vela roja no está funcionando porque es la semana de la reunión de la Fed. Entonces acuérdense que el que hizo aquí primera vela roja, que desde ayer lo dije, estamos en semana de la Fed. No se dejen guiar por primera vela roja en hora, eso no funciona. Nos fuimos desde que entramos a los 5 minutos, porque al inicio del mercado se toman decisiones a los 5 minutos y vemos que a pesar de que el mercado entró rojo, aquí había roto esta caída, estábamos tocando promedio móvil de 20, estamos tocando punto medio de Bollinger y eso hace que el mercado suba. Entonces aquí nosotros ayer compramos calls y dimos una buena rentabilidad y sé que durante la clase después lo vimos. Y bueno, básicamente eso quería que vieran ahorita. Vamos a irnos igual a las 5. Es que me gusta porque aquí yo puedo ver el movimiento de Bollinger y puedo ver los promedios sin interrupción. Puedo ir viendo todo. Entonces, bueno, aquí estamos. En esto ya podemos quitar esta caída que era la que veníamos trazando ayer. El mercado se sigue mostrando optimista. Recuerden que igual estamos en temporadas de la Fed, la semana de la Fed, y esta semana pues es crucial. La semana pasada hubieron reportes de compañías grandes que hicieron que el mercado se mantuviera optimista. Fueron reportes buenos. Entonces, para que lo tengan presente por ese lado. Vamos a ver, tiene... Vamos a ver qué está haciendo Bollinger. Hasta el momento estamos a la expectativa. Vamos a ver Tesla. Bueno, para los que no saben, nosotros a pesar de hacer opciones, nosotros también hacemos momentum trading en las mañanas. Y quería enseñarles que hice ahora en la mañana. Ahí estuvo a 60 y pico centavos. Y le sacamos bastante rentabilidad. Claro, yo cuando lo compré, les voy a decir exactamente, yo lo compré a, este es un tipo de trading que esto lo hacen las personas que ya tenemos experiencia. Entonces, si hay alguien que está empezando, pues es recomendable que no lo haga. Tiene que agarrarle primero la vuelta a otro tipo de trading. Nosotros lo compramos a 1.04. A 1.04. Vamos a ver un momento. ¿Quieren que lo vean? Cuando nosotros lo compramos estaba en $1.04.
No le agarré los 68 centavos, subió rapidísimo, pero lo vendí a 1.81. Eso fue en cuestión de minutos. Entonces, para que lo vean. Y vean que, bueno, que hay diferentes tipos de trading, ¿no? Diferentes tipos de trading. Aquí uno empieza a ver cómo cambia el volumen. Eso se lo explico después en una clase magistral que les suba a la plataforma. Los chicos que estén tomando el seminario y demás. Para que aprendan a este tipo de trading poco a poco, ¿no? Pero bueno, esta acción hoy hizo más de un 200%, ¿ves? Un 206%, esto fue en cuestión de minutos, uno entra y sale rápido también. Aquí estaba haciendo un pullback, yo no entré más porque ya abre el mercado y a mí me gusta mucho la parte de las opciones. Las opciones saco bastante rentabilidad también en cuestión de minutos, no entré más. Y ya la diferencia de estos centavos de aquí a aquí ya no me es concomitante, ya no es como de aquí a acá que se duplica en nada, ¿verdad? Pero bueno, para que sepan que esto existe también y que también nosotros lo hacemos y no es todos los días que hay oportunidad de momentum, pero hoy fue una oportunidad muy importante. Como en Disney ganamos un 150% de rentabilidad. El strike que yo compré fue el strike acá 109, como lo habíamos marcado ayer, según los estudios que habíamos hecho en la tarde. Y miren que pasó el strike. Por supuesto que compré puts, porque acuérdense que es estrategia straddle, o sea que compramos para los dos lados, pero compré más calls que puts. Nos habíamos estado inclinando para los calls por todo lo que estaba pasando en el mercado, porque viene la reunión de la Reserva Federal, porque las compañías están dando su reporte optimista, por muchos factores que tomamos en cuenta ayer, que lo explicamos, el por qué y demás, estábamos tomando más calls que puts. Y bueno, ya con esta rentabilidad, aparte de sacar la inversión, tanto el call para el put, saqué más de un 100% de rentabilidad, que está súper bien para unos cuantos minutos de mercado. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir viendo un poco. Tesla, ok, bueno, aquí estamos en un minuto, vamos a pasarnos a 5, ¿qué hora es? A las 9:39, ya llevamos 9 minutos de mercado. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Hasta el momento yo había dado una entrada aquí ayer, vamos a ver cómo sigue Tesla. Vamos a ver TSM. Acuérdense de trazar siempre los canales, tienen que trazar los canales para irse guiando. El ejercicio que se haga hoy pues tiene su componente de riesgo porque hay que estar pendiente de la reunión de la Fed. Entonces, yo quiero partir de lo siguiente y quiero que tengan mucho pero mucho cuidado. En una semana de la Fed, yo quiero preguntarles. ¿Cuál es el día o cuál es la señal que tiene más pero más consistencia en este día de la reunión de la Fed? ¿Cuál es? Los que ya vieron el seminario ya saben la respuesta. Y la respuesta es mañana, o sea, el día después de la Fed. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que tener muchos cuidados en la reunión de la Fed. Si ustedes tienen una ganancia, como la que obtuvieron en Disney, por ejemplo, lo mejor es dar un paso atrás, vender, tener la cabeza fría, controlar tus emociones y entonces ya cada uno de ustedes decide si deja algún contrato o no, porque después de la Fed el panorama cambia y el mercado normalmente puede caer. Normalmente cuando hay reuniones de la Fed, el mercado anticipa señales. Entonces por eso es que ustedes ven que el mercado va subiendo y viene la Fed, ¡pum!, se cayó y ustedes creen que va para arriba y se meten. Las personas que no tienen este conocimiento y lo que generan son pérdidas en lugar de ganancias, y si estaban ganando también lo perdieron porque creyeron que el mercado iba a seguir subiendo. Aquí no se trata de creer, eso es estrategia, mantener tu dinero seguro. ¿Ok? Vamos a ver, esta compañía DNA, a mí me gusta seguirla porque ella es una compañía de biotecnología, es una compañía que se usa a veces para momentum, pero ella hace cambios grandes
me gusta comprar y seguir. Ayer fue el earning de él, Miss Expectations por 37%, por un 37%, pero la sorpresa de DNA es que como DNA es una compañía de biotecnología, eso que reportó como pérdida no es necesariamente pérdida, es que está en crecimiento. Lo mismo que compañías como CHPT, que es el ChargePoint. Esta es una compañía que también suele duplicarse a su momento. ¿Sí? Aquí le tengo alerta, vamos a ver. Quiero enseñarles algo aquí, vean. Voy a enseñarles esto. Si el mercado termina aquí, ¿se acuerdan que habíamos hecho la estrategia mensual? Si el mercado termina acá, pues esa estrategia sigue súper bien. Ya nosotros, recuerden que ya habíamos anteriormente trazado esa subida, ya habíamos analizado el MACD, ya habíamos analizado los promedios móviles, ya habíamos analizado Bollinger y él había roto aquí. Y de aquí a acá habíamos generado bastante rentabilidad. Yo en ese momento saqué mis rentabilidades. ¿Por qué? Porque al ser una estrategia mensual, yo sé que yo pago un premium porque pago más tiempo. Pero tampoco me gusta que llegue muy cerca a la fecha de expiración, porque recuerden que están las griegas. Y el que ya vio el seminario se dio cuenta que las griegas son la vida de la opción. Entonces, uno de los principales es el teta, que es el tiempo. Al ser el teta, al ser el teta, el tiempo es la vida de la opción. Entonces, recuerden que entre más tiempo, más vida tenemos. Si llegamos cerca a la fecha de expiración, aunque el movimiento se dé, la rentabilidad no va a ser tan grata. Entonces, nosotros, a pesar de que es una estrategia mensual, bueno, si se da el movimiento en la siguiente semana, pues se venden las rentabilidades, ¿verdad? Si el movimiento se da en 2 semanas, pues todavía tenemos 2 semanas más de tiempo, ¿ok? Entonces aquí, bueno, todavía estamos vigentes. Habría que esperar si él termina acá esta semana y vemos a ver qué es la estrategia. Ya hoy es miércoles, entonces hay que estar pendientes de esto. Vimos que todo lo que es TNA, QQQ, SPY normalmente hacen lo mismo. Habíamos visto también que el oro, mientras el SPY estaba bajando ayer, pues el oro había subido. Y eso nos generó pues mucha rentabilidad. Ven que lo habíamos trazado aquí, ya habíamos visto todo esto. ¿Por qué? Porque todavía existe como cierto incertidumbre, vamos a decirlo así, cierta incertidumbre a qué es lo que va a pasar con el mercado, qué es lo que va a pasar con las tarifas. Recuerden que todavía no se han terminado de negociar, muchos países se han negociado, otros países no, y todavía estamos vigentes en esa parte. ¿Ok? Vamos a ver un momento aquí. El silver se está perfilando para una apertura negativa con subida. Vamos a ver el oro. El oro también. El oro va súper bien. Pues este movimiento ya se había dado. Vamos a ir haciendo un breve repaso. El mío. 9.46, apenas se está cerrando la primera vela en 15 minutos. Estamos viendo que mío hasta el momento pues entrada no nos ha dado. Ahorita estamos en un canal relativamente lateral. Vamos a ver un momento. Vamos a ver en SPY. Si SPY estamos hablando de que SPY ahorita está en, recuerden que la reunión de la Fed a las 2 de la tarde. Supongamos que comienza la reunión y durante esa hora vamos a suponer que el mercado empieza a hacer esto que estamos dibujando aquí en esta hora, en este panorama. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, bueno, yo había comprado acá, el mercado había llegado a, vamos a ver qué strike vamos a poner un strike de 564 aproximadamente. Vamos a poner fechas de 64 por aquí. Strike de 564 a 565. Vamos a suponer que pasa este movimiento
¿Por qué este movimiento? Porque estamos cerca del punto medio de Bollinger. Entonces lo ponemos un poquito acá, más arriba, calculando ese precio de 565. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos a Options, vamos a ver, voy a decir un momento, vamos a ver que ustedes compran opciones y compran de hoy para hoy. Hoy es mayo 7. Si compran con este strike de 565 de hoy para hoy, estamos contando que vale 85 vale ahorita. Ok. Si él pasa este strike, pues ahorita estamos en 60. Vamos a va a llegar a costar 165. Va a llegar a costar $214 aproximadamente. Entonces de 80 a 214 estamos hablando más de un 100%. Cuando pasan las reuniones de la Fed es crucial porque los movimientos son muy rápidos, hay mucha volatilidad. Entonces uno tiene que tratar de entrar y salir rápido. Recuerden que la reunión es a las 2 y lo que son los ETFs como SPY van a estar abiertos hasta las 4:14. Entonces si él llega, por ejemplo, vamos a hablar de probabilidades. Él puede llegar perfectamente a esta resistencia. Estamos hablando de 575. Ese strike que costaba $80, perfectamente les digo ahora, están 560, 575. Estamos hablando de $15. Va a llegar a costar $1,500, ¿ok? Si llega tan solo aquí a esta resistencia. ¿Por qué? Porque estamos calculando este movimiento. Ahora, ustedes pueden perfectamente, si llegaran a comprar, poner un límite a que venda acá cierta cantidad de contratos y entonces el resto de contratos lo dejan para una ganancia. Ahora, eso es un panorama. Recuerden que es la reunión de la Fed, entonces hay que tener mucha cautela con esto porque si ustedes ven que están trabajando, que pueden comprar pero no pueden vender, a veces es mejor no entrar o compran y ponen un límite bajo, 10-20%, algo que ustedes digan, ok, no, la verdad es que va a subir eso y en el movimiento de la volatilidad y voy a hacer X cantidad de rentabilidad de acuerdo al dinero que ustedes están invirtiendo, ok. Recuerden que ese es un panorama, estamos en una zona de oro. ¿Qué significa zona de oro? Golden Zone, que todavía el mercado no ha roto ni para arriba ni para abajo. Dependemos del reporte. Y como siempre, pues siempre estamos dependiendo de algo. Entonces, por eso es que esto es su trabajo. O sea, esto es algo que las personas a veces dicen, no, es que trading es muy fácil. Sí, es fácil en el momento en que lo entiendes, pero si no lo entiendes, tienes que investigar, tienes que estudiar, ver bien qué estrategia es la que te está sirviendo. Hay muchas estrategias en el mercado. Nosotros usamos lo que es el Bollinger Band, promedio móviles, MACD, RSI. Usamos Gordon Stochastic, pero si no lo sabes interpretar, pues de nada sirve que sepas que existen, aunque sea, ¿no? Hay otros traders que usan otras estrategias, otros indicadores. Todos a su manera sirven. La cuestión es cómo lo utiliza cada uno. Esto es algo más, va combinado de estrategia y emoción. ¿Okay? Esto no es que mis indicadores son los mejores, los que yo uso, los que usa Juan, Pepe, María son los mejores. No, todos funcionan a su manera, todo es de acuerdo a cómo tú lo uses. El tipo de mercado en el que lo uses no es lo mismo Forex que Options, no es lo mismo Options que futuros, no es lo mismo análisis técnico para comprar y vender rápido que un análisis fundamental para dejarlo aquí a largo plazo. ¿Me explico? Entonces son cosas que ustedes tienen que tomar en consideración y tienen que tomar en cuenta para tomar su decisión. De momento se muestra optimista. Fíjense que el mercado que estamos en día quiere romper pero se devuelve, o sea que me está respetando este límite superior. Hasta el momento él rompe pero con la mecha no me es concomitante, él no me está rompiendo con el cuerpo, por ejemplo, y vean cómo estamos en promedio móvil tanto de 20 como en el punto medio de Bollinger. Palantir, recuerden que Palantir había dado el earning y
Entonces por eso es que ustedes ven esa caída tan grande. Esas caídas no sean todos los días. Esas subidas o caídas se ven cuando las empresas tienen el reporte de ganancias, tanto con calls como con puts. Se puede ver cuando ellos toman un contrato. Todo ese tipo de caídas o subidas así grandes se ven cuando pasan este tipo de eventos. ¿Ok? Luego, eso por un lado. Chewy, me gusta Chewy. Chewy, ayer compramos calls. De hecho, lo hemos trazado. Hoy cómo va. ¿Cuánto va Chewy? Va con un 2%. Pero ya les digo el que yo había comprado. Recuerden que esto es de consistencia. Yo me meto en casi todas. Vamos a ir viendo Disney en lo que me carga. No está cargando. Disney, yo tenía strikes en 99. Había comprado con fecha de expiración un poquito más largo y otros con fecha de expiración a este viernes. La de este viernes me dieron más de un 300% y la de la semana que sigue me dieron un 150%. Para que ustedes vean que uno paga más por el premium, paga más tiempo, pero no quiere decir que se te va a multiplicar, ¿verdad? De manera... No como con las fechas de expiraciones más cortas, pero acuérdate, si compras menos tiempo es más riesgo. Entonces aparte solo para que lo tengan ahí presente. Bueno, en este momento yo estoy in the money con Chewy. En este momento vale 96 cada uno. La fecha de expiración fue el 9 de mayo. Todavía está... Parece que quiere seguir generando rentabilidades, entonces vamos a dejarlo. Yo lo voy a dejar. Si ustedes lo quieren vender, pues lo venden. Yo ya estoy generando rentabilidades, pero esto es cuestión de estarlo siguiendo. Un momentito nada más. Entonces, vean que Disney es algo que nos generó rentabilidades en la entrada al mercado. Por eso ustedes compran, venden en la entrada al mercado con el IM. ¿Sigue subiendo? Sí, sigue subiendo un poquito. Créanme que no es mucho lo que se van a perder. Después entran en otra estrategia. Pero bueno, misión cumplida con Disney. Palantir, habían hecho el earning también. Habíamos anticipado esta caída. Pero el problema con Palantir es que los strikes estaban muy caros. Estaban muy lejanos, entonces así como negocio comprar no era. Yo no sé si ustedes llegaron a comprar. Yo no llegué a comprar ni puts, ni calls, ni puts. Yo no llegué a comprar nada, pero bueno, el que compró, pues les espero que le haya generado rentabilidades. No veía muy buen deal, la verdad, con los earnings. Vamos a ver SPY qué es lo que está haciendo. Bueno, SPY, estamos en punto medio en Bollinger. Me gusta lo que estoy viendo. El mercado está muy optimista. Me encanta lo que estoy viendo. Me gusta. Muy importante que tomen en cuenta que si ustedes quieren generar una ganancia en un earning, pues tiene que sobrepasar el strike, ¿verdad? A veces no basta con que llegue para que se valorice de la manera correcta. Sin embargo, si pasa el strike, pues ahí sí va a generar rentabilidades pues muy grandes. Vamos a ir viendo Apple. La semana pasada pues nos dio una señal bajista. Hemos visto un martillo invertido en semana, lo cual es una señal de desaceleración, y a menos que se presente un cambio fuerte esta semana, pero bueno, las señales en Apple hasta el momento siguen bajistas. Recuerden que Apple venía de una demanda y demás, perdió esa demanda. Parece que hizo unas pruebas ahí, las armó para presentarlas al juez y bueno, no le dieron la razón. Entonces, bueno, Moderna hasta el momento, Moderna sigue cayendo súper fuerte. Moderna, si sigue llegando así, va a llegar a costar $15-10. Es increíble lo que Moderna ha bajado. Vamos a ver USO. Bueno, primera vela roja básicamente. Vamos a ver CBX. De momento primera vela roja, pero hay que esperar a ver qué señales empieza a dar. Vamos a ver, está empezando a tener señales de desaceleración. Vamos a ver cómo se sigue mostrando el CBX. Vamos a ver un momentito, a ver qué están haciendo todas las de petróleo.
A ver si eso, ya vimos GLT. Ya hemos hablado que está perfilando para una apertura negativa y subida hasta el momento pues va bien. Vamos a ver Silver también. Vamos a ver SPY. En este momento me está respetando esta parte en punto medio en Bollinger. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Vamos a revisar esto un momentito y ya regresamos. Muy bien, entonces muy contentos. Lo de Disney ha sido pues perfecto. En SPY seguimos en tendencia ascendente. Vamos a ver qué pasa con la reunión, porque después de la reunión las cosas pueden cambiar. Vamos a ver QQQ hasta el momento alcista, ascendente. Miren cómo está dando estas señales. A veces los días de la reunión el mercado no se mueve mucho, a veces hace todo lo contrario. Después de las 2 pues pueden venir cambios súper fuertes. Entonces, si uno ya tiene una rentabilidad como la que hubo en Disney, como la que hubo en Apple con esa caída, como la que ha habido en Nvidia en estos días, pues lo mejor que se puede hacer aquí es materializar esa caída, esa subida también, y esa rentabilidad sacarlas de una vez para la cuenta de banco. ¿Okay? Amazon se guía con señales alcistas. Vamos a recordar dónde está Amazon y qué es lo que tiene que pasar para que Amazon pues siga esta tendencia que traía, ¿no? Vamos a ver. Y es que venga y que pase este nivel, porque todavía está en una zona donde él ha caído. Estamos dentro del canal, pero es importante que cruce, es importante que pase ese nivel. Ahora, vean aquí esta caída. Estamos cerca de este oscilador. Entonces, quiero que lo observen. Quiero que vean Apple también. Vean cómo se está comportando Apple. Está más bien todo lo contrario. Ahora, no quiere decir que no empiece a dar señales de subida. Vean que mientras Amazon está aquí, Apple está aquí. Entonces, no se pueden dejar guiar por esas cosas, sino simplemente es análisis técnico. Compran y venden. Compran y venden. Nosotros hacemos day trading y swing trading también. ¿Por qué swing trading? Porque a veces lo dejamos de un día para otro. Rentabilidades que son muy buenas, que se dan muy bien. Y siguen. Hasta el momento Netflix pues no está dando entrada como tal. Congruentemente, acuérdense que esta hora, estamos aquí en hora. No se ha terminado de formar esta vela. Y esta vela apenas lleva 9 minutos. Y si lo vemos acá, pues está totalmente lateral ayer y hoy. ¿Ok? Vamos a esperar un poco con Netflix, porque el problema con Netflix es que Netflix está súper alto. Vean la historia de Netflix. Esta es toda la historia de Netflix desde que está en el mercado. Y vean que está en lo más alto de lo más alto. Él sigue rompiendo récords, sigue ascendente. Miren esta semana. Pero si notamos acá, miren el volumen cómo va cambiando. A pesar de ser una semana que está en verde, vean este volumen. Es un volumen rojo. Quiere decir que ha ganado la parte de los vendedores sobre los compradores. Entonces no sería nada extraño que Netflix pues baje un poco, ¿verdad? Bueno, hasta para seguir subiendo él tiene que bajar, o bueno, iremos viendo las señales que nos va dando el mercado. Hasta el momento, a pesar de que aquí me esté dando una ruptura de promedio móvil de 20 o punto medio de Bollinger, yo no me animo a comprar precisamente por esto, porque está rompiendo récords cada vez altos, más altos. Entonces prefiero esperarme un poco con cautela en esta acción, porque vean el volumen aquí donde está, va disminuyendo cada vez, ya es un volumen rojo. Me da otra señal, miren el Gordon Stochastic cómo está, me está diciendo que hay señales de sobrecompra. Quiere decir que empiezan a vender los inversionistas que manejan la parte de la bolsa de valores. Entonces les voy a dejar esto aquí un momento para que lo revisen y ya regresamos. Bueno, vamos a ver Uber, que se está perfilando para una caída. Recuerden que es una apertura negativa con subida. Entonces vean esta caída, qué grande. Esta caída pues fue comprada y miren cómo va hasta el momento. Vamos a ver Uber, va muy bien Uber. Quiero que sepan de las personas que están practicando, pues están practicando, les va a ir súper bien, porque están practicando, están confiados, no tienen miedo.
Ya cuando pasan a dinero real y no es simulación, pues les pasa lo contrario. ¿Por qué les pasa esto? Porque ya saben que están trabajando con dinero real y las emociones los pueden empezar a controlar. Y eso pasa no solo en esto, sino en cualquier otra actividad. Si ustedes le ponen miedo, pues no les va a ir bien. Ustedes lo que tienen es que estar seguros de ustedes mismos y entender lo que está pasando. Entender lo que está pasando y no dejar que esas emociones lo controlen. Como cuando estaban haciendo simulación y les iba bien. Que simplemente no dejaban que las emociones lo controlaran. Es así de simple. Ustedes no dejan que las emociones los controlen y a ustedes les va a ir bien. Les va bien en simulación, les va a ir bien en dinero real. Cuando empiecen con dinero real, no empiecen con mucho dinero, empiecen con poquito. Para que vayan sintiendo esa adrenalina que da cuando uno empieza con dinero real, que no es lo mismo que en simulación. Porque en simulación tú dices, ay, por sí, si lo pierdo no es dinero mío, no es dinero real, ok, muy bien, pero acuérdate que después va a ser el dinero real. Tú no puedes tratar esto como un juego, ok. Entonces, solo para que lo tengan presente. Lyft, vamos por el mismo camino que Uber. Lyft y Uber son como hermanas, aunque a veces no son tan hermanas, a veces se pelean y una agarra un camino y la otra agarra el otro, pero bueno, uno los va siguiendo, ¿verdad? Uno los va siguiendo y acuérdense que el miedo cambia todo. Entonces, si les va bien en simulación, les tiene que ir bien tiene que ir bien en dinero real. ¿Okay? Recuerden que eso ustedes lo pueden hacer con sus familiares, no tienen que hacerlo solos. La unión hace la fuerza. No quieran agarrarlo todo para ustedes, la unión hace la fuerza. ¿Okay? Vamos a ver Tesla. Miren esto que me está presentando. Bueno, acá vemos que en 15 minutos Tesla, aquí están presentando una ruptura, no es una ruptura concomitante todavía, esto es en hora. Sin embargo, en 15 minutos me está tocando promedio móvil de 20 y me está respetando todavía este canal. Vamos a ver qué otra señal nos empieza a dar Tesla. Vamos a verla en 5 minutos, a ver qué es lo que está haciendo Tesla. Señales de desaceleración, todavía no se terminó de formar esta vela. Falta, lleva un minuto apenas esta vela. El mío hasta el momento sigue ascendente. No se ha salido de este cuadrante lateral. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer el mío. Vamos a ver Nvidia. Es la misma historia que el mío básicamente. Vean. El siguiente nivel ahora de Disney. Si a alguien más pues le interesara, obviamente nosotros no lo hago todos los días porque la verdad es que Disney así como que muy volátil pues no es, pero si a alguien más le interesa pues lo próximo que él tiene que hacer es, vamos a ver, este otro movimiento. Okay, tendría que llegar aquí y romper y entonces seguir su tendencia ascendente. Yo la vendí a 1.81, pero siguió subiendo. Parece que hizo pullbacks. Esto solo lo estoy viendo un momento. Esto es de momentum trading, esto no es de opciones. Es un mini pullback, subió otro mini pullback y hasta que llegó a 202.47. Bueno, no se la puede saber uno todas, está súper bien, igual sacamos bastante rentabilidad, súper bien, como en 10 minutos. Bueno, voy a dejarlo revisando esto de Meta. Estamos revisando esto de Meta. Meta va bien. Ven en hora como ya no se hizo una ruptura. Está llegando a punto medio Bollinger. Súper bien. En 15 minutos ya rompió punto medio. Súper bien. Vamos bien. Meta se está presentando
como lo hemos esperado. Así que vamos a irlo revisando y ya volvemos. Bueno, vamos aquí. Meta está súper bien. Espero que hayan podido ingresar cuando lo hablamos ahorita en la mañana, que ya está generando rentabilidades súper buenas. Apple, el que compró caídas, pues espero que ya esté sacando la rentabilidad. Recuerden que Apple ya nos había dado señales desde semana, que esto viene desde la semana pasada. Esta caída viene desde la semana pasada, esto no es de ahora. Disney, pues ya sacamos rentabilidades. Hoy es un día de que se porten bien, por favor. Necesito que no se me desesperen, necesito que tengan paciencia. Simple y sencillamente hay que tener paciencia, hay que estar atentos, es así de simple. Esto es así, este es el trabajo de ustedes, ¿ok? Hay que estar atentos a los movimientos. Hay que tener la clase especial ahora a la 1:50 más o menos, 1:45, 1:50. Vamos a estar ahí porque ese horario es clave para este ejercicio que vamos a estar haciendo ahora. ¿Okay? Es un ejercicio que les va a ayudar mucho a tomar una decisión. Claro, las decisiones son personales. Recuerden que las decisiones son para el jueves. ¿Okay? Simplemente vamos a hacer el ejercicio. Necesitamos que ustedes lo conozcan. Es algo que nosotros hacemos y la mayoría de las veces pues se presentan rentabilidades pero muy importantes. Otras pues como todo en el mercado tiene doble cara, ¿verdad? Entonces hay que minimizar esas situaciones. Bien, vamos a revisión otra vez. Recuerden que esto es de estar siguiendo el mercado. Ok. Esto es interesante lo que está pasando. Miren, en hora QQQ va subiendo, en hora TNA va bajando. Vamos a ver qué está haciendo SPY. SPY va subiendo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el mercado se mueve el bloque. Al moverse en bloque, lo que SPY tiene y QQQ normalmente hacen lo mismo. Es como decir Nvidia, que es hermana gemela con MU. ¿Lo ven? Es como decir Uber, que es hermana gemela con Lyft. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, tienen que ir viendo. Entonces, hay unas que nos van a generar más rentabilidades que otras, porque se nos adelantan en movimientos. Vamos a ir viendo aquí un momento. Recuerden que es la reunión de la Fed. Pero vean que TNA en día ya está presentando señales de desaceleración. Vamos a ver, SPY todavía no me lo ha mostrado. Quiere decir que puede venir retrasado. QQQ tampoco. O más bien puede ser que TNA sea el que está ahí cambiando nada más. Esto hay que seguirlo viendo durante el día. Ok. Misión cumplida el día de hoy. Vamos a ver cómo termina esta semana. Hoy es miércoles. Súper bien, chicos. Ya voy con ustedes para ver la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a seguir analizando el mercado. Ok. Recuerden que vamos a estar, bueno, para los que están en YouTube no, pero los que están en la clase, pues sí, vamos a tener la clase a la 1:50 p.m. y vamos a analizar todo esto a ver si nos tira estrategias. Vamos a ver qué estrategias podemos entrar en horas de la tarde de acuerdo al reporte de la Fed. Ok, vamos a ver Microsoft un momento. Microsoft, recuerden que había pasado el strike súper bien, se ha mantenido ahí. Recuerden que Microsoft se vendió en la entrada después del earning. Al venderse en la entrada, bueno, después se valorizó el que no vendió y luego se le sigue valorizando. Pero recuerden que cuando uno hace earnings, dos cosas, o lo hicieron para el 5 o lo hicieron para el 9. Si lo hicieron para el 5, pues se le valoriza así, pero recuerden que existe el teta se lo va comiendo poco a poco. Entonces es mejor vender en la entrada y luego entrar en otra estrategia. Ok, esto es en semana. Después de salir ahí, pues ya nosotros nos podemos enfocar en otros tratos que tienen mayores probabilidades.
y más liberación mental. Ya ustedes empiezan a pagar tarjetas, carro, mortgage, pagan varios pagos de las deudas adelante y demás. Entonces todo eso es muy importante, que ustedes se liberen mentalmente para poder tomar decisiones. Recuerden que en el mercado siempre hay oportunidades, ya sea para call o para put, y no solo en una acción sino en muchas. Entonces eso tienen que tenerlo presente. Ok, vamos con Meta. Hasta el momento vamos bien en Meta, vamos súper bien, las cosas se van valorizando súper bien. Ven aquí en Meta, ahora estamos en promedio móvil de 20, ya en 15 lo pasamos. Netflix, yo no he entrado a Netflix hoy, a pesar de que hay un 2%, la verdad es que prefiero estar con cautela. En la mañana pues estuvo con volumen más bajo y estuvo con un volumen rojo acá, y yo dije, bueno, volumen empieza a bajar y demás, yo prefiero tener cautela. Si nos vemos en la historia de él, la historia semanal, pues él está en lo más alto que ha estado en todo el tiempo que él ha estado, así que yo prefiero pues esperar. Veo también el Golden Stochastic, que está en un área de donde ya es muy posible que empiecen a vender y sacar rentabilidades, así que yo prefiero no emocionarme mucho con Netflix, porque puede empezar ya a hacer pues lo contrario, ¿no? Bueno, vemos aquí cómo empieza. Vamos a ver cómo sigue Netflix. Vamos a ver esto un momentito. Quiero que lo analicen. Se los dejo en 15 minutos y se los voy a dejar en hora para que ustedes vean cómo va. Vean que a pesar de estar rompiendo este canal y haber pasado punto medio de Bollinger, pues él no hay una volatilidad como tal súper abierta. Ok, entonces yo personalmente prefiero esperar. Hay muchas oportunidades en otras acciones, entonces no me estreso por esa parte. Bueno, vamos a hacer una última reunión, una última revisión para yo irme con los chicos y dedicarme a ellos. Bueno, vamos a ver SPY. Recuerden que si SPY sale una vela, por ejemplo, aquí así, a la hora de la reunión, la idea es que uno entre antes de la reunión para que pase eso. Todavía no es el momento porque hay días que no necesitamos que se vaya consumiendo. ¿Okay? Y todavía los strikes pues no están en la posición que uno desearía que esté, ¿ok? Sino que ya faltando, aunque sea unas 2 horas para el cierre del mercado, vamos a ver cómo están los strikes, y es cuando se presentan las rentabilidades que son realmente importantes, las rentabilidades que realmente nos van a dar dinero. Pero si sale una vela como esta, vamos a ver, a veces la gente dice, bueno, vamos a comprar, pues es tremendo error. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o es más, a veces a los 15 minutos después, o a la hora, pasa esto. Vean. Y es súper normal que pase. Entonces, es muy específico que pase. ¿Puede pasar? Sí. Falla cuando no pasa nada, cuando no se mueve, y entonces en ese caso ya pasa, ya seguimos a lo del jueves. ¿Ok? Ya después del jueves pues vamos a tener más consistencia. No es que no falle, pero bueno, hay momentos en donde se presentan movimientos que iban a dar una respuesta que es un poco más rápida, ¿no? Nosotros 2 días vamos a ver. Y es así. Pero bueno, la idea de un contexto como miércoles en la reunión de la Fed es que ocurra alguna de estos 2 movimientos. Ayer ya les expliqué movimientos y ejemplos, pero de todas maneras lo vamos a estar esperando hoy a la 1:50. ¿Ok? Voy a dejarles esto aquí, vamos a hacer una pequeña revisión. Quiero que lo revisen, quiero que lo analicen y ya regresamos.
Vamos a ver, Meta pues se está dando muy pero muy bien ese movimiento que ya hemos anticipado. Netflix sigue alcista, súper alcista. Yo no entré, el que entró pues muchas felicidades, muchas felicidades. EMU empieza ruptura también. Nvidia también, estamos ahí esperando. Ok. Porque no hay que viene el reporte, entonces si viene algún cambio fuerte después de la reunión, pues sería muy triste que ustedes pierdan esa rentabilidad y esas ganancias que han obtenido anteriormente. Ok. Que tienen, vamos a ver, Amazon también. Amazon ya aquí nos ha dado ruptura, y ven que lo habíamos trazado esta subida. Habíamos hablado que él puede llegar de aquí hasta acá, y entonces si rompe pues generar este panorama. Hasta el momento no ha pasado de aquí, está respetando esta parte, pero esto sí nos ha generado pues bastantes rentabilidades ya. ¿Okay? Entonces recuerden que esto es de un día para el otro, y ya se nos había dado, ¿no? Chewy pues hasta el momento sigue con, ay mira, yo tenía Chewy. ¿Cómo va Chewy? O sea, ¿cómo va Chewy con esas rentabilidades? Bueno, aquí Chewy dice que ha subido, les voy a decir ahora. Creo que aquí Chewy yo lo compré en los 15, yo lo compré aquí. El momento va 2.77. Vamos a ver chicos, yo lo compré con fecha de expiración del 9. So vamos a ver. Se va Chewy. Vamos a ver, Chewy, vamos a ver qué está haciendo en el día, a ver si lo vendemos, si lo dejamos. Recuerden que la Reserva Federal Reunión no me gusta dejar a mí entradas cuando es una fecha tan importante. Prefiero tener el dinero de este lado y después entrar en otra estrategia. Ok, vendido Chewy. Más que excelente. Meta, creo Meta también estamos esperando más, un poquito más. Está empezando a generar señales de desaceleración. Esto es en hora, vamos a ver qué está haciendo Meta en hora. Vean que está tocando punto medio y se quiere devolver. Meta también vamos a venderlo. Voy a vender Meta también. Súper bien. Listo, Meta. Vamos a ver. Nvidia, pues ya habíamos comprado acá, ya hemos vendido. EMU también. Recuerden que habíamos entrado con una apertura negativa, ok, salto de apertura negativa y subida, cierto. Pues ya envío se está dando. Yo he vendido Nvidia, EMU no lo he vendido, tengo posiciones abiertas en EMU también, pero aquí EMU está rompiendo este canal. El problema con EMU es que es la reunión de la FED. Si no, entonces uno lo dejaría. Pero si ya estamos generando rentabilidades, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y si vemos acá el Golden Stochastic, pues estamos en un volumen de sobrecompra. Entonces prefiero pues ir saliendo de esas posiciones. Vamos a ver qué me dice esto. Ok, voy a dejarlos con esta pantalla un momento, ya regreso. No, mejor vamos a hacer una revisión. Vamos a ver, esto parece que es un momento un poco crítico y ya los dejo porque ya me pasé 15 minutos. Con los chicos para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, SPY, recuerden que vamos a tener la reunión ahora a la 1:50. QQQ, estamos en espera también. TNA está empezando a mostrar señales de desaceleración. Vamos a ver qué sigue esperando TNA. Eso es simplemente dejar el mercado que respire, que haga el movimiento que va a hacer. Ok, si tienen posiciones abiertas y están generando rentabilidades, es mejor que las saquen y esperen a la reunión de la FED. Vamos a estarlo analizando.
pero siempre rentabilidad de este lado. Ustedes saquen su rentabilidad para ustedes, no me dejen entradas así al azar si no están seguros de lo que están haciendo. Y recuerden que hacer la reunión de la Fed pues es un momento un poco crítico, como puede pasar que suba de momento, puede pasar que baje. Entonces es mejor ir analizando lo que vamos viendo en el momento. Y bueno, con esto nosotros nos despedimos. Despido. Vamos vamos con los chicos. Miren, Netflix, señales de desaceleración, ya empezó a presentar. Netflix es que está muy alto. Yo preferí no entrar. Vean el volumen como empieza a cambiar acá. Estamos en 15. Si nos vamos ahora, vean el volumen como cambia, pero en 15 es más sensible porque sus movimientos son un poco más rápidos. Entonces nos ayudan a ir tomando decisiones como por ejemplo estas. Yo preferí no entrar por la parte que les decía de la historia. Que vean Netflix cómo está, y si se fijan, está respetando donde empieza la vela, donde termina la vela anterior, de la semana anterior. Entonces yo prefiero esperarme. El volumen está bajando, miren el martillo cómo está, vean, estamos lejos de promedio móviles. No me parece un buen escenario para comprar opciones call, más bien aquí estamos esperando lo contrario, es de seguirla, porque recuerden que en los puts se hace mucho más rápido las rentabilidades. Entonces vamos a estar esperando. Y nada, los dejo con esto. Espero que hayan tomado rentabilidades, espero que hayan analizado bien el mercado y nos vemos mañana.